Te propongo un juego, que me digas qué dato de este vídeo te ha sorprendido más. El otro día estuve leyendo un artículo de Marc Bañuls, el cual te recomiendo que sigas. En el mismo hablaba sobre los 5 pilares básicos del entrenamiento: la intensidad, el volumen, la base, la nutrición y la fuerza. Vamos a ello. En cuanto al volumen de entrenamiento, lo primero que os diría es que seamos coherentes, es decir, que sepamos exactamente cuánto tiempo semanal tenemos. Si nos planteamos un objetivo de preparar un ultra de 100 kilómetros y tan solo tenemos 5 horas reales a la semana, quizás ese reto es un poquito complicado de realizar, incluso para ser finisher. Entonces tenemos que tener muy claro de qué tiempo disponemos para poder entrenar y el reto que estamos apuntados. Dicho esto, en cuanto a volumen en sí, más que kilómetros, en el trail running me atreví a hablar de horas reales en montaña. No es cuestión de pegarnos un atracón. Más vale entrenar 3 días a la semana, 10 kilómetros, que hacer un día 30 kilómetros. Fijémonos sobre todo en el volumen semanal, es importante. Por otro lado, también debemos aprovechar las caminatas, no solo correr, sino tengamos en cuenta también el entrenamiento simplemente de senderismo, de poder andar. Todos son horas que nos van a acumular y nos van a ayudar a alcanzar nuestro objetivo. Por otro lado, no subestimemos los entrenamientos cruzados, que consisten en realizar entrenamientos diferentes a correr por montaña, como la natación, que nos puede hacer que mejoremos en nuestro trabajo en hipoxia, incluso nuestra capacidad aeróbica, y trabajar partes del cuerpo que normalmente no trabajamos y podemos tener unas debilidades musculares por culpa de esto, e incluso la bicicleta, que nos puede ayudar a realizar un entrenamiento de bajo impacto. Pero existen multitud de deportes como bailar, que nos va a ayudar la coordinación, patinar, que nos va a ayudar a trabajar esas partes musculares que nos cuestan tanto. Sobre la intensidad, ahora está muy de moda decir que la mayoría de los entrenamientos, 80, 90% incluso, tienen que ser muy lentos, muy despacio, zona 1, zona 2 de frecuencia cardíaca, y sí, estoy completamente de acuerdo. Pero una vez por semana, al menos, tenemos que hacer un entrenamiento de calidad, un entrenamiento de alta intensidad, para romper nuestros techos y no cada vez limitarnos más. De esa manera tendremos un mejor motor y podemos hacer frente. Incluso aunque vayamos a hacer un ultra, debemos hacer series, cambios de ritmo. ¿A qué velocidad, Tony? Pues velocidades de crucero de como si fuera una media maratón, incluso llegando a sprints. ¿Sobre qué consejo daros a la hora de afrontar este tipo de entrenamientos? Primero, que vayamos preparados, tanto de hidratación como nuestra alimentación antes del entrenamiento. Aquí la ingesta de hidratos, que parece que también son los malos de la película últimamente, son fundamentales para poder ya no solo rendir, sino no tener problemas. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es que yo soy partidario de que siempre te quedes con hambre de más series. Más vale la pena que te quedes justo de series a que te pases y tengas una borrachera de entrenamiento que te impida entrenar prácticamente en una semana. Por otro lado, también es importante que estas series estemos acostumbrados a realizarlas. Por lo tanto, si estamos empezando en esto, realizar series muy cortas, no tan intensas, y poco a poco ir acostumbrando a nuestro cuerpo. También, a la hora de trabajar la intensidad, realicemos un buen calentamiento para no lesionarnos. Y sobre todo tengamos en cuenta
el periodo posterior de descanso es fundamental. Tenemos que saber digerir nuestros entrenamientos. La base es, nunca mejor dicho, base. Como ya he dicho antes, tenemos que hacer la mayoría de entrenamientos suaves. Eso significa que podemos tener una conversación con cualquier persona con la que estemos. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando quedamos con más personas, porque vosotros, por desgracia, y muchas veces es de forma inconsciente, tenemos compañeros que compiten en cada uno de los entrenamientos y ese no es el objetivo. El objetivo es mejorar y tener una base sólida, aeróbica, y ganar en adaptaciones. Y sobre todo, esa borrachera que he comentado antes, que tenemos después de entrenar, que estamos muy fatigados, que no la tengamos tanto, que seamos capaces de encadenar entrenamientos hoy, mañana y pasado. Porque incluso, y es algo que nos pasa a todos que cumplimos edad, conforme nos vamos haciendo más mayores, nos cuesta más recuperar. Con este tipo de entrenamientos suaves vamos a ganar resistencia, pero también vamos a ganar rendimiento. Y no se te va a olvidar correr, ni se te va a olvidar la velocidad tampoco. Sobre todo si, como he comentado antes, somos capaces de poner en el momento justo esa sesión de entrenamiento de alta intensidad. Y si es preciso, como estoy haciendo ahora, si en una cuesta se tiene que andar, pues se anda. Y no pasa absolutamente nada. Hay que saber disfrutar de nuestras salidas de montaña. Para los amantes de los datos me preguntaréis, vale Tony, pero la zona 2, ¿qué es? Bueno, en cuanto a frecuencia cardíaca, estamos hablando de entre un 60 a un 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Que ojo, cuidado, no muchas veces son 220 menos nuestra edad. Eso yo os recomiendo que hagáis una prueba de esfuerzo, que os lo clavo. Más o menos podría ser por debajo de 135 pulsaciones por minuto y por encima de 115, poco más o menos. Es un ritmo cómodo, lo vais a notar. En cuanto a velocidad, en montaña es complicado. Si hablamos de una superficie llana, de asfalto, me atrevería a decir que para mí la velocidad ideal sería 30 o incluso 45 segundos por encima de nuestra velocidad que haríamos una maratón. Sin más menos. Vamos con la nutrición. La nutrición es muy importante. Debemos comer sano. Ya no solo por una cuestión de estética o composición corporal, sino porque cuanto más peso tengamos, más impacto articular vamos a tener en nuestras carreras. Y eso al final se traduce en que vamos a tener más problemas musculares, más problemas articulares e incluso más posibilidades de lesionarnos. Comer sano además implica que nuestra recuperación y mejora va a ser mucho mejor. A ver, que no me líe, que es por allí. Eso es importante. En cuanto a cómo entrenar la alimentación, aprovechemos nuestras tiradas largas para cargar todo nuestro material, para buscar una superficie, siempre lo he dicho, una superficie y una carrera, un trazado similar al que vamos a enfrentarnos nuestro reto, y probemos nuestra estrategia nutricional. Ideal que fuera pautada, pero tenemos que probarla. Y otra de las recomendaciones que os haría es que entrenemos los avituallamientos. Tenemos que ser capaces de llegar a un avituallamiento y no tardar mucho en rellenar bidones, en sacar las barritas, que sepamos dónde está. Eso es un plus. Y por otro lado, también debemos aprender a comer y beber en movimiento. No podemos pararnos a comernos un sándwich en mitad de una carrera porque perderíamos tiempo. Sé que en redes ahora nos bombardean con que tenemos que hacer fuerza, tenemos que levantar pesas, tenemos que ir al gimnasio. Y es cierto, no podemos subestimarlo. Es muy importante. La limitación, por ejemplo, a la hora de hacer una maratón de asfalto, el muro, el famoso muro, el kilómetro 32, la limitación nuestra va a ser muscular, más que cardiovascular. Bueno, también un poco el tema de la alimentación. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero la fuerza es muy importante
y en el trail sobre todo, porque os vais a dar cuenta que la fatiga, más que cardiovascular, viene por el aspecto muscular. Si somos capaces de entrenar la fuerza, vamos a tener una mejor economía de carrera, vamos a sufrir menos calambres. Ojo, que también depende de la intensidad a la que vayamos, pero una intensidad misma, si trabajamos la fuerza, tendremos menos calambres o no tendremos calambres. Eso sí, tengamos en cuenta que no somos levantadores de pesas, somos corredores. Entonces, el entrenamiento de fuerza tiene que ser ajustado a nuestras necesidades y no puede entorpecer, al principio es normal que entorpezca un poco, pero no puede entorpecer con el resto de entrenamientos que tenemos de carreras o de nuestras salidas de montaña. Aún así, es prácticamente imposible que no tengamos una fatiga muscular acumulada. Por eso es muy importante las semanas previas a una competición, las semanas de preparación o las semanas tapering que hemos escuchado hablar de ellas, reduzcamos sobre todo la intensidad de esos entrenamientos de fuerza. Habrá que quitar peso y habrá que quitar series. No descuides tampoco la movilidad y la flexibilidad. Se ha puesto de moda y con razón. Trabajémosla. Sobre todo la movilidad de cadera, que la mayoría de las personas, pues por desgracia como yo, parece un clip de Playmobil, ¿no? Pues es importante trabajarla. También para evitar precisamente lesiones y mejorar incluso nuestro rendimiento. Trabajando la fuerza, la movilidad, la flexibilidad, tendremos muchas menos lesiones. Está súper estudiado científicamente. Y teniendo menos lesiones, vamos a tener una mayor consistencia en nuestros entrenamientos y podemos encadenar más de ellos.